Cuando estuviste en el área y que has comentado que había el color plateado en los vegetales, ¿ese color plateado eran manchones o era uniforme en toda la tierra? Era nada más, no era uniforme, don Carlos. Había lugares donde tenían más, había lugares donde tenían menos. Y recuerdo hay algunas fotografías por ahí, por ejemplo, algunas ramas de árboles, ramas gruesas, que tomamos la fotografía así como de perfil, y se ve en la parte de arriba todo lo plateado, y en la parte de abajo la rama se ve normal. O sea, esa es como la prueba de que fue algo que literalmente le cayó del suelo. Incluso fíjese, don Carlos, al tiempo, a los años, he podido saber de algunos casos, si no iguales, pero sí similares alrededor del mundo, donde se han visto este tipo de objetos como entrando a la atmósfera como si fueran, esa es la palabra que más me viene a la mente como para definirlo, como si se fueran derritiendo, y han visto en estos lugares después este tipo de extraña coloración en vegetales. Entonces, han sido contados los casos, pero he sabido eso, ¿no? Y le decía a don Carlos, entonces, esto fue en el 2007. Fue un caso que llamó mucho la atención. Yo al día de hoy, yo conservo en lo personal alrededor de 10 muestras más o menos, don Carlos, y las quise encerrar en compartimientos herméticos completamente de plástico. Y nunca los abrí. Y los tengo cerrados en otros compartimientos completamente de color negro para que no le entre luz ni se contaminen con el ambiente, ¿no? Y únicamente me recomendaron hacerle unos pequeños agujeros en la tapa de plástico como para que se oxigenaran. Y fue todo. Entonces, don Carlos, yo de vez en cuando, con los años que han pasado, pues los veía a ver qué pasaba, y lo único que noté es que al tiempo en la coloración gris plata pues perdió ese brillo, por llamarle así. Estas muestras vegetales literalmente se petrificaron, se solidificaron como si fuera una piedra. Es como si esos extraños componentes, como fueron demasiados, pues literalmente absorbieron las propiedades de la planta y fue una invasión, por decirlo así, ¿no? Y al tiempo lo que sí noté en algunos de ellos, como que les salió una especie de gel, como un gel naranja. Pero lo más raro, don Carlos, sí es lo que a continuación, si me lo permite, don Carlos, y qué mejor que sea usted, y a través de su programa y de su canal y de su público, públicamente voy a mostrar algo en primicia, por primera ocasión. Gracias. El año, antes de mostrarlo, menciono el contexto. El año pasado, hace alrededor más o menos de estas fechas, recuerdo que previamente, unos 3, 4 meses antes, yo le digo, había visto y no había visto nada anormal, solamente le decía ese cambio del brillo que ha perdido intensidad, y es normal, se puede entender por el paso del tiempo, ¿no? Pero me sorprendió, don Carlos, que más o menos, repito, hace como un año que los veo, y solamente en uno, en los demás no, nada más en uno, empecé a ver una muy rara, una pequeña esfera, como si se hubiera, tal vez la palabra sea, como si se hubiera creado a partir de lo que le cayó al vegetal. Y yo no lo había visto antes, entonces eso me sorprendió. Y lo que más me sorprendió, pues obviamente nada más yo tengo acceso a esto, lo tengo guardado en casa, en su casa, don Carlos, y en un lugar donde trato de tener mucho cuidado, decía, no se había destapado nunca desde el 2007, o sea, no había posibilidad de que se hubiera puesto in situ ni nada, o sea, por alguien más, no, simplemente estaba completamente hermético y sellado. Entonces cuando lo veo, y si me lo permite, don Carlos, pues en primicia lo voy a pasar con usted. Muchas gracias. Va a ser el primero. Mire, este es el recipiente. Este es el cactus. Mire, lo voy a poner un poquito de perfil. Se ven las espinas del cactus y literalmente ya petrificado. Se ve ese extraño gel que le digo que salió, que ahí está. Ya obviamente perdió la coloración verde. Esto era completamente, usted va a ver en las imágenes con su público, don Carlos, que le voy a enviar, en su momento completamente brillante.
ahí hay una fotografía que incluso en su momento también en algunos programas de televisión la mostré y se veía completamente brillante este mismo cactus. Y si vemos ya se ve gris. Pero esa esfera que vemos ahí, color dorada y como con unas manchas negras, la voy a acercar, es la que salió. Esa pequeña esfera. Y se siente, yo no le he tocado, don Carlos, se siente, ¿y por qué digo que se siente muy ligera? Porque si yo moviera más fuerte este recipiente plástico, se movería. O sea, quedó ahí como que la detuvo las espinas, ¿no? Entonces, don Carlos, esta pequeña esfera pues me intrigó mucho porque dije, ¿cómo que nació, por decirlo de alguna manera, del vegetal? Y incluso algo que me llama la atención, don Carlos, al tiempo se supone que este vegetal debería de tener hongos, no tiene hongos. Sí. De Y la todas las única, muestras que tienes, es la única donde surgió esa esfera. así Esa es, don esfera Carlos, no es la estaba única, cuando recogiste la muestra. así es la única, don Carlos, es la única. Incluso, mire, algo interesante, aquí atrás, lo voy a acercar, aquí donde se ve este corte, que en su momento hicimos este corte con mi compañero Efraín Rodríguez Vili, lo que se ve blanco, don Carlos, sí es una especie de hongo. ¿Pero por qué? Porque eso sería el interior de la planta, ¿sí? Pero si lo vemos alrededor, no hay, o sea, no está contaminado por ningún hongo. Es como si ese material, le digo, huehuelite, que le detectaron así, o viscoso entre mineral y aleación metálica, pues hubiera literalmente como absorbido las propiedades vegetales de la planta. Y decía, entonces, don Carlos, cuando veo esta esfera, pues yo obviamente me intrigué demasiado. Dije, ¿esto qué es? Y lo primero que me vino a la mente, pues fue hacerle obviamente análisis, ¿no? Esto ya en septiembre del año pasado, va a ser un año, volví a llevarlo al área de metalurgia de la misma Universidad Michoacana, la misma área donde habían hecho inicialmente los primeros análisis. Les mostré los primeros análisis y esto no salían de su asombro, estaban muy sorprendidos los científicos, don Carlos. Me dijeron que también les dejara un tiempo, fue alrededor de mes y medio, si no mal recuerdo, que les dejé esta muestra, y me dijeron que si les daba permiso pues que tenían que tomarle una pequeña muestra física para hacerle los análisis, o sea, un pequeño corte. Le dije, adelante. Entonces ellos lo abrieron y como vemos con su letra, ellos pusieron mi nombre al recipiente, Salvador Mora. El Porque yo no le análisis había puesto aquí nada. el análisis que hicieron estos científicos fue sobre esa esfera. Así es. No, Esta no, esfera, no hay ninguna otra más. no. Y mire, también le voy a mostrar a continuación, don Carlos, ya cuando me dijeron que volviera, también yo se lo voy a proporcionar, don Carlos, y mientras tanto también aquí en primicia le muestro. Este es el resultado oficial de metalurgia de la Universidad Michoacana. Ahí vemos una pequeña foto de la esfera. Los científicos que lo realizaron, mire, Laboratorio de Análisis Químico, Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, Universidad Michoacana. Entonces está firmado y sellado por ellos, es un documento oficial del más alto nivel de científico y donde aquí ellos se sorprendieron más, donde mencionan pues todos los elementos químicos que encontraron. Aquí, algo que me llama poderosamente la atención, don Carlos, varios de esos elementos se encontraron en su momento en el 2007, pero ahora se encontraron más. Y especialmente lo que a ellos les llamó poderosamente la atención, el que tiene o el que se encontró más en porcentaje es cobre, o sea, metal de cobre. En su momento, en los primeros análisis de 2007, don Carlos, no había cobre. Y ahora la mayor parte del material de la esfera es una especie de aleación, muy extraño. Incluso me dijeron que son materiales que en teoría, lógicamente, no se tendrían que encontrar ahí. Y reitero, don Carlos, entonces,
Me la devuelven y es esta, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto, no? Aquí es como menciono lo que decíamos al principio de su programa esta ocasión, don Carlos. La objetividad. Normalmente vivimos tiempos que cuando nos encontramos, escuchamos la palabra esfera, pues nos viene a la mente algo que cae del cielo y que está volando. No necesariamente. Esto también es un fenómeno, pues sí, sobrenatural con todas sus letras, porque ¿qué me viene a la mente con lo que conocemos hasta ahora en nuestro mundo, en nuestro planeta? Eso que se le incrustó ahí, a manera de micropartículas muy pequeñas, millones de ellas, pues es una aleación entre, en su momento me dijeron, entre metales y minerales, muy extraña, nada natural. Y que por esas grandes cantidades de temperatura se fue derritiendo. Y decía, si ahora se transformó en esto y salió porque una esfera, me habla lo que ahora ya conocemos en nuestro mundo, decía como nanotecnología, o sea, ¿qué fue en resumen, las preguntas que ahora todavía no tienen respuesta? Ya se nos dijo los científicos más o menos de qué se trata el material que se incrustó ahí y la aleación que está en la esfera. Pero ¿por qué salió una esfera casi perfecta de ahí, que vemos que es en su mayoría plateada con pequeñas manchas negras? ¿Sí? Mire. Esto tiene alrededor de un año que apareció, don Carlos. Lo he venido checando constantemente. Yo no le he visto al día de hoy un cambio en su forma, en su tamaño, ¿sí? Pero lo que me llama la atención, yo calculo que esto se formó así o salió hace aproximadamente, repito, un año y medio. Y previamente, o sea, estamos hablando que duró aproximadamente unos 16, 18 años, 17 años, así. Voy a decir algo que no estoy seguro como hipótesis, como teoría. No sé si esto vaya a durar así siempre, si en un tiempo vaya a modificarse como se modificó. ¿Y qué nos quiere decir esto? En resumen, don Carlos. Decía, los ovnis o los objetos voladores no identificados como tal pueden ser muchas cosas. Ahora ya se maneja hasta la teoría multidimensional, que también lo puede ser. Puede ser la teoría también extraterrestre, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de cambiar nuestro paradigma de que no nada más son metales, o sea, pueden ser muchas cosas. Recordará usted, don Carlos, un paréntesis para quienes no lo conozcan, el investigador James Trevor Constable, que fue el primer investigador que manejó la postura de los ovnis orgánicos. O sea, que también puede ser vida que está en la ionosfera, en la estratosfera. No sabemos si esto también puede ser así. Sí, una fauna desconocida. Exacto, entonces esto me parece de suma importancia, que va más allá de los estándares normales o comunes, por decirlo así, que conocemos de manera superficial del tema ovni. Esto, en resumen, don Carlos, considero que sí son los restos, si usted quiere, microscópicos que se derritieron de un ovni, que se encajaron en un vegetal. Posteriormente, que logramos dar con el lugar, recopilar las muestras, y que no lo digo yo, eso insisto, no lo digo yo. Le mostré, se los voy a proporcionar también, don Carlos, los documentos oficiales de científicos del más alto nivel, donde dicen lo que encontraron, los materiales que encontraron, que no es normal, y lo que me mueve más, no en una cuestión de temor o de miedo, porque no es eso, pero sí de un interés sano por saber de qué se trata esto. O sea, los materiales que estaban ahí, no sé si la palabra sea convirtieron o hicieron que naciera algo de ahí. Por eso me viene a la mente la nanotecnología como algo que ya conocemos en nuestro mundo, ¿no? Que si algo pequeño se fue haciendo algo más grande, o sea, ya es decía, teorizar, hipotetizar, ¿no? Pero esto, obviamente, lo voy a tener guardado, incluso si me lo permite, don Carlos, una próxima ocasión que nos veamos, ¿por qué no en alguna conferencia, congreso, también mostrarlo? Estoy queriendo decía el compartimiento original, pues no es nada del otro mundo, es un vaso de plástico grande, que con una tapa, que sirvió de un compartimiento, pero quiero cambiarlo a un compartimiento de un material más ad hoc a esto,
para que se vea y se aprecie mejor. Espero hacerlo a la brevedad, con mucho cuidado. Y pues esto en resumen, don Carlos, a reserva de la mejor opinión de usted. Decía, considero que sí estamos, a veces cuando queremos decir de restos de ovnis, lo primero que nos viene a la mente son restos de una nave o cosas así, y no necesariamente. O sea, esto se puede decir que sí es un resto de algún ovni porque es un objeto volador no identificado que entró por la atmósfera terrestre, que se fue, en resumen, desintegrando, derritiendo, y sus restos de esa que tomaron una forma viscosa, una sustancia viscosa, literalmente se incrustaron en los vegetales, dio pie a esto, y a los años nació y se transformó en esto. Todas las demás muestras que tienes, ninguna ha tenido alteración. No, al día de hoy no, don Carlos. Es la única, es lo que me llamó más la atención. Hay un punto que quisiera que remarcaras, el hecho del sonido, de que algunos testigos escucharon un estruendo. ¿Cómo fue esta circunstancia? Sí, don Carlos, fíjese que ese estruendo, recuerdo que fueron unas niñas de alrededor de 10, 12 años, que conocía o conozco a sus papás, y casualmente cuando yo en el programa de radio dije esto, pues me contactaron, y resulta que sus papás creo que habían salido y las niñas estaban en casa. Entonces ellas dicen, que incluso tengo la entrevista grabada en video de ellas también, donde con sus propias palabras mencionan, recuerdo, que sintieron un pequeño, que escucharon un estruendo, que sintieron un pequeño temblor de tierra, muy corto, pero que sí, un pequeño temblor, que alcanzaron a asomarse por la ventana de su casa que daba o da a esta parte del Cerro del Quinceo, y que alcanzaron a ver como algo, como si fuera una especie no podría decir de humo negro porque no es tanto eso, pero ellas recuerdo que lo definían que a baja altura algo había hecho una especie de explosión y levantó, pues, como una nube de tierra, por llamarlo así. Y eso mismo me lo dijeron varias personas del lugar, don Carlos, que no me quisieron dar su testimonio ante cámara y micrófono, pero sí me lo dijeron tal cual. Entonces, y fue lo que corroboré y coincidió lo que me comentaron en el periódico de La Voz de Michoacán, que varias personas pensaron que estaba temblando y llamaron a Protección Civil, y Protección Civil fue. Entonces lo relacionaron que fue eso, o sea, no fue un temblor como tal, sino en resumen, este objeto al momento de terminar de desintegrarse, por llamarle de alguna manera, de alguna forma fue como una pequeña explosión, y que fue a baja altura, y que fue lo que hizo que sucediera esto, don Carlos. Ahora, esas personas que mencionas ahorita, que vieron esa polvadera, ¿qué tan próximas estaban? Puesto que tú me habías dicho que era a las 7 de la noche. Sí. No sé si en esa época del año que ocurrió todavía había luz o no. Fíjese que sí, don Carlos, recuerdo que sí, en ese momento, en esa época del año, sí había luz de día todavía. O sea, se alcanzó a captar muy bien. Y es muy buen punto el que usted comenta, porque mire, estas personas, su casa estaba literalmente a las faldas del Cerro del Quinceo. Estaba atrás del Estadio Morelos y a las faldas del cerro. Cabe hacer mención, al día de hoy ya esas áreas ya están muy pobladas con nuevas colonias, nuevos fraccionamientos que en ese momento no había. Entonces, por eso para nosotros en ese momento fue, entre comillas, más ágil el poder acceder por tierra también. Ahora sería más difícil porque literalmente ya todo el cerro está rodeado de construcciones, de casas, ¿no? Entonces, eso hizo que estas personas eran de las primeras casas que había por ahí. Y entonces tenían pues realmente el panorama muy amplio. O sea, tuvieron toda la oportunidad para verlo tal cual. Esas personas que te mencionaron el sonido, el estruendo, ¿les preguntaste contra qué lo podrían comparar para...? Sí, incluso les dije, don Carlos, que si no sería otra situación
se me ocurrió en el momento, les dije, ¿no sería, por ejemplo, algún cilindro o tanque de gas que haya fallado, explotado? Y dijeron, no. Dice, fue algo muy extraño y que inmediatamente por reacción salieron a ver y fue que vieron eso. Incluso hubo personas, decía don Carlos, que no me quisieron dar la declaración ante cámara por temor, pero señores y señoras, recuerdo que algunos de ellos me dijeron que iban hasta caminando en la calle y vieron la situación. Entonces, en resumen, todos con sus propias palabras, pero vieron y mencionaron lo mismo. Y sobre todo, reitero, la que más fue esta señora joven en ese momento que iba con su esposo en su carro, en su vehículo, en su automóvil, y mencionaron que vieron a muy, muy cercanamente a ellos este objeto, y me lo mencionaron así, que era como una especie de bola de fuego, dijeron, incandescente, pero que lo que les llamó la atención es que iba muy lento. Y recuerdo que ella me dijo que a ella se le dio la impresión como si trajera problemas y estuviera haciendo un esfuerzo por solucionar el problema que traía, ¿no? Pero que conforme iba bajando, se iba haciendo más brillante y como que le salía, no puedo decir fuego, pero sí ellos decían como una especie de llamas muy grandes. Y es que me mencionaron que veían varias luces pequeñas que le daban vueltas al objeto, daban vueltas. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Ese fue el único testimonio de que logré que personas así me dijeran que lo vieron más cercanamente. Pero en resumen, don Carlos, es un caso, como usted sabe, cuando hay varios testimonios, decía, muchas personas civiles. El mismo periódico La Voz de Michoacán, que se comunicaron a Protección Civil y que Protección Civil les dijo que tenía llamadas de muchas personas del área para que fueran. También que el mismo periódico se comunicó a las autoridades gubernamentales en ese momento para tratar de descartar algo conocido y que no era nada conocido, que incluso mencionaron que las autoridades ya sí lo habían visto, o sea, no sé a través de quiénes se percataron de esto, pero pues obviamente hay gente vigilando el cielo de gobierno y que no era nada conocido, ¿no? Y ahora pues con lo que se juntó, decía, del video, de los testimonios, que logramos sobrevolar el lugar, que estuvimos en el lugar, que recopilamos estas muestras, que están ya pues los análisis con documentos firmados y sellados de los científicos en el caso. Y ahora lo más reciente que sucedió de esto, pues nos habla don Carlos, repito, que es un caso que nos puede, si me permite la expresión, pues modificar para bien el paradigma que tenemos del tema, ¿no? Porque decía, cuando siempre escuchamos de un caso de algo que cayó, lo primero que nos viene a la mente es lo más cercano a Roswell, ¿no? Ah, pues una nave cayó y un platillo volador y están seres. No siempre es así, o sea, puede ser el caso, claro, pero como este caso, estoy seguro que puede haber muchos más. Sí, y es donde tenemos que abrir nuestro panorama. Estoy yo recordando el famoso evento de Tunguska, que, pues bueno, ahí no hubo ningún objeto, pero fue un área enorme y la explosión se escuchó a kilómetros de distancia, y ocurrió lo de los árboles, etcétera. Sí, es un fenómeno que sí, pues vale la pena seguir estudiando, Claudio, porque creo que aquí no se puede concluir una situación final, sobre todo el que tú tengas esas muestras, seguirlas estudiando, no sé si algún otro departamento que pudiera determinar si tuvieron radiación, en fin, ¿no? Sí, fíjese, don Carlos, que precisamente he estado platicando con algunas personas por ahí en Ciudad de México, pero de manera que ellos ya tienen una empresa especializada en este tipo de análisis. Entonces yo creo que próximamente va a haber la confianza de que ellos hagan el apoyo, de que hagan este análisis para precisamente, como usted dice, coadyuvar con lo que ya se hizo con científicos universitarios y a ver qué más hay, ¿no? Pero repito, en resumen, don Carlos, que a mí lo que me llama poderosamente la atención es, como usted dice, nada más es en esta muestra, que
que salió esta esfera y que está saliendo más componentes que previamente no estaban. Por ejemplo, esto del cobre. Repito que ahí en metalurgia me dijeron también, dice, nunca había, una científica que fue la que hizo el análisis reciente, hace casi un año, y recuerdo que me dijo, la entrevisté también, me dice, mira, yo tengo alrededor de ya casi 30 años en el área de metalurgia, como analista científica, dice, nunca había conocido un caso como este. Dice que algo literalmente de una aleación metálica saliera de un vegetal, previamente por las incrustaciones que hubo. Sí. Entonces, como usted bien dice, don Carlos, pues esto se va a mantener así, al tiempo a ver qué sucede con esto, pero esto hace que nuestra mente, si me lo permite decirlo así, pues se amplíe más, porque, repito, algo de lo primero que me vino a la mente, quisiera repetirlo, don Carlos, pues es los libros de James Treble Constable, ¿no? Para quienes no lo conozcan, pues fue uno de los primeros, si no, yo creo que el primer investigador a nivel mundial. Fíjese, eso fue, usted lo sabe bien, don Carlos, en la década de los 50, 60, en el siglo XX, ya hace cuánto tiempo. Fue un adelantado, un visionario de su tiempo como investigador, sí. Que manejó, como usted dice, la cuestión de la fauna ufológica, ¿no? Que hay este tipo de entidades, ahora se está manejando también ya, que puede haber, que hay muchos tipos de ovnis, o sea, no nada más pueden ser de dimensiones, no nada más pueden ser de otro planeta, que obviamente sí, pero no es la única opción. Estamos viendo que también puede haber entidades así, y por qué no decirlo. Por ejemplo, están los tardígrados, que usted sabe que son seres microscópicos que soportan cualquier tipo de situaciones hasta en el espacio y siguen vivos, ¿no? Hay seres que hasta dependen, por ejemplo, de la lava de un volcán para vivir, y que si salen de la lava mueren. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida no es nada más como la conocemos, y puede existir en cualquier tipo de situación. No nada más puede haber vida si hay oxígeno. O sea, por eso decía, esto me llama la atención poderosamente. Sería lucubrar muchas cosas, pero es, por ejemplo, también que ahora que está el boom de la inteligencia artificial, que todos conocemos, ¿por qué no pensar que posibles civilizaciones fuera de nuestro planeta, pues no sean nada más orgánicas, sino sean también inteligencias artificiales, ¿no? Que podría tener que ver con esto, donde ya empieza a haber también en nuestro planeta aleaciones orgánicas con cuestiones tecnológicas. Entonces, que puede ser lo que sucedió aquí. O sea, son muchas situaciones tan extraordinarias que pues ahí está, don Carlos. Y qué mejor, repito, le agradezco mucho, don Carlos, que sea el agradecido yo, Claudio, muchísimas gracias, muy interesante este caso. Y antes de finalizar, menciónanos aquellas personas que estén interesadas en conocer tus trabajos, por favor, tus redes sociales. Muchas gracias, don Carlos. Sí, para todos quienes se interesen en nuestras investigaciones de un servidor, mi canal de YouTube es Salvador Mora, así tal cual, Salvador Mora. En Facebook estamos como Grupo La Esfera Azul, y como comunidad oficial La Esfera Azul también. Pero sobre todo donde estamos más activos es precisamente en el canal de YouTube, y poco a poco vamos a estar más. Y también, si me lo permite, en primicia, don Carlos, no le había mencionado, pero yo creo que ya en poco tiempo, le estaré avisando con exactitud próximamente, estaré reactivando mi página de internet ya también ahí, para usted y todos los que quieran participar ahí. Eso es rescatar también en México el periodismo de misterio escrito, aparte de los canales, ¿no? Excelente, excelente. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un caso que seguramente les pido yo a las personas que vayan a ver este video, ahí pongan sus preguntas, te las hago llegar, tú las verás, porque hay mucho todavía que investigar al respecto. Y nuevamente, muy honrado con tu amistad. Muchas gracias, don Carlos. Al contrario, el gusto y el honor es mío, don Carlos. Y únicamente concluir, como siempre me gusta mencionar en estos temas, hay que ver el cielo con los pies en la tierra. Ese equilibrio de que todo es posible, pero siempre y cuando lo investiguemos con esa debida objetividad, por el respeto que merecen estos temas. Y pues, don Carlos, simplemente reiterarle mi agradecimiento
aparte de en estos temas, por su amistad, don Carlos. Muchas gracias, don Carlos. A sus órdenes siempre. Gracias a ti y hasta pronto.